Buenas, vamos apareciendo. Sos bastante, parece. Se ve que es la hora, ¿eh? A ver, esperemos que venga Piki. Hola, Ceci, Dani, Maxi, Carol. Bueno, vamos a esperar a Piki. ¿Cómo anda eso? Hola, Mica, Romy. ¿Cómo están? ¿Cómo llevan el domingo este? Hola, Bel. Vamos a musicalizar. Algunas veces no tenemos con qué. Así que bueno, estamos esperando que venga Piki. Yo recién trataba de... Norita, ¿cómo estás? ¿Por qué hago? ¿Qué esperaste? ¿El tema o un tema así? No llegué tarde, no tenía conexión. Tenía problema con... Sí, tenía problemas de conexión. ¿Cómo anda Mendoza? Che, están bastante más tranquilos. Ahí está Piki, lo tenemos acá. Estamos todos. Piki. ¿Qué hace Sin? Yani, también estamos viendo bien. Facu, ahí está. Apareció. ¡Papa! Digamos, ¡Qué digamos, llegamos. maravilla! Che, qué ¿Cómo vamos? bien. Cada vez estamos ¿Todo bien? mejor. Impecable. Tomando un té. Bueno, yo estoy tomando un vino ahora. Ya tomé. Ya sabés cómo es esto, ¿no? Es mejor. ¿Qué tomaste? ¿Qué tomé? Qué buena pregunta. Un tardío. Siempre llegando tardíamente vos a Sí, todo. lo mío. No me acordaba. Che, bueno, yo tenía problema de conexión recién, Yo no también. podía. Es el té de Iorio, sí, claro. Acá saluda a la gente. Mira, Hola, Piki, te Nene. saludan todos. Sí, sí, sí. Se saludan entre ellos. Sí, ¿Viste? buenísimo. Está buenísimo. La Cami, están viniendo todos. La Sí. gente está apareciendo. Pensé que hasta ahora estábamos Eh, solos. solos en la madrugada, ¿te acordás? Sí, Bueno, no. no te acordás. Busquen algo, ahí lo que está. Che, salúdense, hagan No. amigos, que se hagan amigos, que se hagan un grupo después de esto Claro. y después Que hagan el grupo. salen todos para algún lado. Claro. Ay, es ingenio. Ya te saludan, Piqui te Pásense reconoce. WhatsApp, cosas así. Sí, somos una comunidad, todos muy encerrados, pero somos una comunidad, tenemos un montón de gente fiel. Piqui, y Sí, hoy impresionante. tenemos un temazo, La tenemos verdad que un sí. tema que va a trascender, es un tema que la llegada del hombre a la luna, si es verdad o mentira. Oh, Ojo, es una discusión, es una discusión bastante interesante. Eso lo había podríamos preparado dejar otra también cosa. para otro lado, sí, siempre pasa así. Eh, Así que bueno, che, vamos a Vamos. arrancar porque tratemos de que hoy no, para ir a apagar esto porque musicalicé, viste, para darle, como sabía que ibas a tardar. Ahí llegó Patita. Muy bien. Me parece que el tema es, bueno, en teoría esto terminaba hoy. En principio, lo que habíamos Esa era pensado nuestra idea. nosotros es hacerlo este domingo y tuvimos verdaderamente una recepción muy grande del otro lado. Lo decimos todos los días, tenemos más de 1000 seguidores. A lo mejor para muchos de los que están acá, 1000 seguidores no significa nada, pero para nosotros es una barbaridad, no lo teníamos pensado, era algo para los alumnos, después si alguien quería ver, escucharnos hablar de historia. Pero la verdad que es un golazo y el aguante es central en esto, es central, porque hay gente que, al margen de todas las cuestiones superfluas que generan las redes, me parece que estar acá y presentar esto es tratar de pasarla bien, pero con un contenido, con profesionales, con tipos que son especialistas, y me parece que eso es algo bastante novedoso. Y con gente que se va a seguir sumando, con amigos que tienen ganas de traer sus temas de investigación, de contarnos en qué anda, gente nueva del ámbito académico que esté investigando cosas diferentes, distintas, y está buenísimo que nosotros podamos darle una pequeña ventana para que ellos lo comenten y, bueno, ponerlo así en conocimiento de tanta gente. Qué sé yo, está buenísimo. Sí, porque a lo mejor no tenemos con gente que estudia historia y es gente que le interesa, porque no necesariamente tiene que ser aburrido todo esto y podemos lograr que se aprenda no como ir a una hora de stand-up, pero que se pueda aprender con contenido y que sea ameno, que sea interesante y que la gente lo pueda incorporar.
estuvimos discutiendo nosotros en estos días a quién traemos, a quién no, porque tenemos mucha gente, pero eso también es un problema porque hay que tratar de que pueda llegar a entender cómo es el formato y que tenga un tema que también que es bastante atractivo. Cuando arrancamos el primero, cuando arrancamos el primero, que dijimos nosotros vamos a hacer algo nosotros dos, nos sentimos cómodos con los años que tenemos, hemos trabajado mucho tiempo juntos también, Los años, y el tiempo pasa, nos vamos poniendo tecnos, como dale. decía Luca, y me parece que está muy bueno esto que podamos también hacerlo nosotros dos con un juego y con un montón de gente que lo va a querer también observar y participar de esto. Arranquemos. Bueno, tenemos un tema que es bastante Venga. interesante, Sí. que lo discutimos, que no sabíamos cómo encararlo, y pensamos en algunas parejas históricas que no necesariamente tienen que ser muy significativas y No. representativas, la gran mayoría lo son, pero para mostrar esta idea de cómo es el amor, cómo son los sentimientos a lo largo de la historia. Y esto es un tema que se ha trabajado mucho con historiadores, con mucha seguridad, en la facultad, es algo que sea algo muy específico, se ve muy poco dentro de todo esto, y lo que nosotros estamos tratando de demostrar ahora en un ratito o presentarles a todos es cómo se puede historizar el amor o el sentimiento, ¿no? Exacto. Fundamentalmente, y tratamos de tomar como una referencia a varias parejas que consideramos que son emblemáticas para Que de poder alguna explicar este manera proceso. rinden. Claro, para poder explicar este proceso y tratar de ver lo gráfico y que son una consecuencia de los tiempos en que se están viviendo, porque cuando uno piensa, habla, se mueve, se comporta, gesticula, lo que come y cómo siente, también está todo contenido en esa estructura gigantesca que después le va a dar una entidad a la superestructura, ¿no? Un concepto que muchos autores hablan de la ideología, ese concepto de creencias que Exacto. están invertidas y que uno también piensa que está en una razón, pero no siempre se sintió de esta manera, no siempre se habló, no siempre se rió de esta manera. Y lo que vamos a tratar de hacer hoy es un viaje en el tiempo, para tratar de entender por qué nosotros también sentimos como sentimos y cuando hablamos de algún desencanto sentimental o lo que está pasando, todos tenemos el mismo lenguaje y todos podemos entender lo que está sucediendo. Y vamos a ver que en el pasado era muy complejo, pero para entenderlo esto hay que irse bien para Bastante atrás. distinto. Dale, ¿y hasta dónde nos iríamos? Y yo me iría hasta la semana pasada, ante la pandemia, porque ahora cambió todo. Un poco más, un Mínimo, poco más. mira, Tirá más para mínimo, atrás. te acordás en la, qué sé yo, en la secundaria que te decían, bueno, dividí en dos tiempos los grandes periodos históricos, y era desde la aparición del hombre que tiene 250.000, 300.000 años, ahí hay un periodo que se denominó paleolítico. Y es complicado para antropólogos, arqueólogos, tratar de historizar o tratar de comprender cómo sentían esos hombres primitivos, ¿no? Estamos No hay hablando de documentos. no hay documentos. Hay algunos que van a quedar registros escritos, como el arte, fundamentalmente, pero arrancan en lo que nosotros llamaríamos el hombre de Cromañón, ¿no? ¿Te acordás Exacto. que siempre nos presentaban esta idea? Y es complejo tratar de entender qué es lo que sentía, cómo amaba ese hombre de Cromañón. ¿Y qué es lo que podemos saber? No hace mucho tiempo, 40.000 años, pensemos que el hombre tiene 200.000, 250.000, de acuerdo a las interpretaciones, y con 40.000 años aparece este concepto de arte, aparece este concepto de pintar, lo rupestre. Entonces, ¿eso que explicó para muchos cientistas? Explicó que había un sentimiento, no sé si podemos hablar de amor como lo entendemos hoy, pero hay un sentimiento muy, 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 muy grande, que eso se manifiesta en grupos muy chicos que vivían, que se pueden ver en un montón de película con la era del hielo, ¿no? Hordas de 30, 40, 50 personas. ¿Qué se sentía ahí? ¿Qué es lo que pasa en esta situación? Hay una sociedad sin estructuras mentales, sin estructuras sociales tan grandes como las que tenemos hoy. Había determinado tipo de jerarquías, 30, 40, 50 personas. Era bastante libre la sexualidad dentro de ese esquema. ¿Se sentía? Sí, se sentía, claramente, se Sí, sentía. claro. Y había situaciones bastante interesantes, porque uno pensaría que estos grupos no se cruzarían entre sí, pero se cruzaban y mucho, y daban lugar a situaciones exodámicas. ¿Qué es lo que significa esto? Que había intercambios entre los distintos grupos y no había una visión heteronormativa, lo que nosotros entendemos como heterosexual, bisexual, Claro que cis, no. todos los calificativos que tenemos hoy.
Entonces, ¿qué es lo que terminó pasando a partir de este momento? Uno piensa, ¿no? Un mundo libertino donde la sexualidad es plena, orgías por todos lados, todo el mundo... No necesariamente era así. Había determinados tabúes, no tabúes, había determinadas conductas que tenían que ver, por ejemplo, los hombres sí podían tener dos esposas. Era raro que una esposa tuviera dos hombres, porque a pesar de que todos manejaban esta misma idea de trabajo, el hombre era el que hacía las actividades más fuertes y la mujer se ocupaba fundamentalmente de los chicos y la vestimenta. Y esto Claro. cambia radicalmente hace 10.000 años, la famosa revolución neolítica. Sedentarización, domesticación de plantas, domesticación de animales, aumenta la población, no hay tanto Aldeas, alimento, aldeas, y son todas iguales ahora, ¿no? Es que claro. antes eran distintas, ahora empiezan a construirse las casas, las chozas de toda la misma forma, de toda la misma forma. Las mujeres empiezan a sentir lo que es un sistema fuertemente machista. Aparece el concepto de violación, el concepto de esclavitud, el concepto de dominación, situación que antes no terminaba apareciendo. Entonces, eso tiene solamente 10.000 años, que es una porción muy pequeña de la historia de la historia de esta humanidad. Y después las sociedades fueron avanzando, desarrollándose. Las más grandes, puedes pensar en el Antiguo Egipto. En el Antiguo Egipto, sociedades donde existía el casamiento entre hermanos por una cuestión de linaje, una sociedad fuertemente reproductiva, había divorcio, la mujer se rasuraba porque pensaba en la idea esta de la reproducción. Después vinieron los griegos con su concepto de homosexualidad, con su concepto de que la mujer era un ser muy inferior, que no tenía que salir y que la servía el Excepto en género femenino. Creta, ¿no? Excepto en Eso, Creta, que era una excepto sociedad, que ¿no es cierto?, donde la feminidad y el rol de la mujer tenía una importancia mucho, mucho mayor. ¿Ah? Y ahí la jefa de la familia era la mujer y muchas veces incluso tenía que ver con no solamente la gestión del hogar y la dirección del hogar, sino también con un rol político más importante. Pero es casi una excepción, digamos, ¿no? Después eso claro, es se casi va una excepción, diluyendo. pero es una isla dentro de todo esto en todo sentido. Y después llegamos a Roma. Roma cumple una visión muy interesante en todo el periodo ¿no? del Paleolítico, y lo que se generó en el imaginario con Roma, ¿no? Películas hablando de fiestas, Calígula, el satiricón, un montón de cuestiones que mostraron una sociedad fuertemente sexual. Cuando los historiadores se acercan un poquito a esto, se dan cuenta que la cosa no es No era tan tan así. así, que es una sociedad fuertemente militarizada, fuertemente militarizada. Hay sí un desdibujamiento de lo que sería la cuestión entre la homosexualidad masculina y la homosexualidad femenina, que era fuertemente perseguida. ¿Existe el amor? Sí, existe el amor, casi, ¿no? Porque el hombre empieza a ser como nosotros, siente, tiene el mismo cerebro, tiene los mismos sentimientos que se van construyendo, pero es cierto que existe el amor, pero es un amor que va mucho más allá del poder. Y el matrimonio va a cumplir este papel reproductor de la sociedad romana, porque la mujer va a ser la creadora del civitas, ¿no? Va a ser la pequeña criatura que va a crear a toda la sociedad. Fundamentalmente van a tener que ser varones, pero también tiene divorcio, por otro lado, ¿no? O sea, la mujer tiene, en un mundo muy machista, tiene la posibilidad de divorciarse. El divorcio genera algo maravilloso en la sociedad romana, que la mujer disponga de sus bienes y disponga después de poder elegir un montón de amantes. Una sociedad muy conservadora. Fueron cristianos antes del cristianismo, o sea, el cristianismo después retoma Claro. todo esto. Y una sociedad fuertemente militarizada. Las 2/3 de los emperadores romanos murieron asesinados. Entonces, las mujeres no eran muy bien vistas, como decían. No hay que correr detrás de las mujeres, decían por ahí, Y ¿no? es, Y hay alguien ahí que es es muy trascendental en todo esto. me parece súper interesante. Ahí con Roma nosotros finalmente en nuestra discusión acerca de qué parejas incluir, pusimos un poquito la lupa encima de Julio César, primero porque es el hombre, ¿no es cierto?, a partir del cual en el siglo I antes de Cristo la República Romana se va a ir licuando y aparece el germen del imperio de Roma, que es el gran imperio de la antigüedad. Y después porque hay supuestamente una historia de amor muy fuerte entre Julio y Cleopatra, ¿no es cierto? Pero que en realidad, si uno empieza a analizar, como vos decís, esa sociedad romana, empieza a ver que ahí hay algunas cosas que hacen bastante ruido. Vos dijiste algo súper importante, que es el tema del matrimonio. El matrimonio o el casamiento en la antigua Roma
es un acto privado, es decir, lo celebran dos personas en privado. No hay que ir a anotarse a algún lado, no hay que dar parte al Estado, no hay un sacerdote que tome nota de que dos personas se casaron, sencillamente se ponen de acuerdo y dicen, somos un matrimonio. Es una esfera absolutamente privada. Dígame, está usted. Claudio, Claudio, el emperador, yo Sí. Claudio, el de la serie famosa, tenía tres mujeres, su mujer principal se divorcia y se le va, y él no se entera. ¿A quién se lo dicen? Bueno, Se lo dicen sus dos mujeres. Todo Roma lo sabía, menos él. era algo absolutamente común que ocurrían divorcios y que un cónyuge no se enterase, ¿no? Se Por enterase eso. después. Sin embargo, todos los hijos nacidos ahí adentro de cualquier matrimonio, todos los hijos tienen el poder de hijo legal, digamos, ¿no? Porque está ese acuerdo. Y tenía que haber gestos para que el matrimonio se pudiera aceptar públicamente. Darse besos, por ejemplo, en público, ir de la mano y que haya testigos. Julio tuvo varios matrimonios y Cleopatra fue quizás la última mujer de su vida en orden de su vida cronológica, digamos, ¿no es cierto? Tuvo varios matrimonios y esos matrimonios se fueron construyendo básicamente a partir de sus aspiraciones políticas, porque César, desde Ujú. muy joven, él viene de una familia, de la gens Julia, ¿no es cierto?, que es una familia noble, patricia, y que son descendientes de la diosa Venus. Ya ahí tiene como una marca el chabón, ¿no? Pero en realidad la mujer más estable que César tuvo en su vida fue su amante, que se llamaba Servilia. ¿Eh? Ella fue la mujer que más tiempo estuvo, y dicen que la que más lo conocía, y el dato realmente genial y curioso, es que se supone que Julio César y Servilia Ah, tuvieron un hijo, Brutus. Brutus, que es, o Bruto, como le decimos, que después fue el que. matando, ¿eh? O uno de los que termina conspirando con él y lo mata y lo matan en el Senado. Entonces, ahí ya hay un tema, ¿no es cierto? Julio tuvo tres esposas, ¿eh? Y básicamente dos amantes. Un amante, Servilia, y la otra fue Cleopatra, básicamente. Ahora, como vos bien decías, también hay como un ideal en la antigua Roma que tiene que ver con la homosexualidad y con el vínculo en que entre dos hombres que muchas veces trascendía sencillamente el vínculo social, se transformaba en un vínculo sexual y también estaba muy unido al poder. César fue embajador en un pequeño reino en los límites del Imperio Romano llamado Bitinia. Y ahí gobernaba el rey, para que me lo anote porque no me lo acuerdo, Nicomedes IV. ¿Sí? Bueno, era fácil para acordárselo, chabón. Bueno, Nicomedes IV, que era un señor mayor, ¿sí? Fue amante de Julio César. Mientras él estuvo ahí destinado, estaba Servilia, estaba lejos, su mujer, su otra mujer, que ahora veremos quién es, también estaba lejos, y entonces César mantiene una relación de casi 4 años con Nicomedes. Y cuando los enemigos de César querían realmente joderle la vida y recordarle sus peores momentos, le llamaban en el Senado la reina de Bitinia. ¿Eh? Ah, bueno. Y con eso César no podía luchar, digamos, porque era algo que fue público, ¿no es cierto? Y que no se ocultaba porque estaba dentro de los cánones morales de la época. Pero No, César, aparte, sí, vos sabés que no estaba vista, no estaba tan mal, o sea, eso era algo como que estaba dentro de lo permitido, sí, claro. porque el varón estaba bien visto o no tan mal visto tener relaciones homosexuales, ahora, pero siempre había que dar, nunca que recibir, porque una sociedad tan jerarquizada, cuando Claro. vos eras el que recibía, ahí es donde entrabas dentro de este esquema. Por eso se jugaba, cuando se le decía esto, la reina, le decían a César, se jugaba con esa ambigüedad, estaba bien, Claro. estaba dentro de los límites, porque tampoco te puedes zarpar tanto, porque si te zarpás, ya sabes cómo No, termina. claro, claro, claro. ¿Qué rol él había tenido? Y entonces, a partir de este momento, digo, César en Roma, ya construyendo su carrera política y militar, el tipo tiene que generar una serie de matrimonios que vayan como limpiando ese pasado. Y esos matrimonios van siendo siempre matrimonios, como te digo, por conveniencia política. Cornelia, que fue su primera mujer, que le dio 2 hijos, digamos, era la hija de un político del Partido Popular, ¿sí? Que para César era muy importante ese tipo de alianza política. Y ella muere en el parto de su hija, del segundo hijo, que es la única hija mujer que va a tener César. Y se casan con otra chica que se llama Pompeya. Pero ahí hay un Ah, temita.
¿sí? Porque César se ausentaba por sus obligaciones militares y por sus obligaciones políticas, y en una fiesta, la fiesta que era, también me lo noté, para la deidad Bonadea, que no tiene nada que ver con Bonadea, Diego. no tenía que decir, eh, que era una fiesta solo para mujeres, se infiltra un joven disfrazado de mujer y conversa con ella durante la fiesta hasta que es descubierto que es un hombre. No se pudo probar ningún tipo de infidelidad, pero César se separa. Dice, no, mis esposas tienen que Ah, estar totalmente libres de sospecha. Si hay una mínima sospecha, no puede ser mi mujer. Entonces, apa, ¿cómo? apa. Sí, digo, tipo, rompe Comentario. el compromiso. Apa. Pero fue un escándalo, ¿eh? Porque él ya era César, ya era cónsul, digamos, y que su esposa lo engañara en una fiesta tan abiertamente mientras él estaba en campañas militares, fue todo un gran escándalo en esa Roma. Entonces, vuelve a contraer matrimonio con otra chica llamada Calpunia, que era bastante menor que César, y que era la hija de un intelectual. No era la hija de un político, era bella, inteligente, le interesaba escribir, le gustaba la literatura y el arte. Era muy raro en una mujer que pudiese mostrar su interés por este tipo de cuestiones. Y Calpulia era su mujer cuando César termina conociendo a Cleopatra. Cuando César, corriendo por los mares y por los límites del imperio, llega hasta Egipto, ¿no? Buscando a su enemigo político Pompeyo, conoce a Cleopatra, que es la reina de Egipto, de la dinastía ptolomeica, ¿no? Y ahí está Cleopatra, que es una joven, que es muy joven. Cleopatra llegó al poder de una manera bastante discutible, mató a su hermano, se calcula que también ha matado a su madre, bueno, una chica de armas tomar, Bueno, a la cual el poder le interesaba mucho, y comprende que la única forma de que César no arrase con Egipto y lo incorpore como un dominio más y ponga un gobernador romano es seduciéndolo. Entonces, Cleopatra seduce a César y le da un hijo, pero César se enamora. El problema es que ya ¿el César... hijo, ¿Eh? el hijo se enamora o de Cleopatra? No, no, de Cleopatra. Tienen un hijo juntos, ¿no? Ah, Ese hijo es como la garantía que Cleopatra tiene, ¿no es cierto? Porque va a ser el heredero. Por supuesto, después lo matan al pibe cuando César muere, cuando Cleopatra muere, al pibe lo terminan ¿quién no matando. tiene algún hermano o algo asesinado en la antigüedad? No hay manera de no, de salir de Son esa. cosas, son cosas que van a ir pasando. Pero el tema es que este amor entre César y Cleopatra ha sido totalmente mitificado, y en realidad Cleopatra no sentía muchas cosas por César. Cleopatra termina casándose con César, no se casa tampoco, sino que César la lleva a Roma, la deja en una villa cercana. Calpulia le dice, no la podés traer acá, vas a tener problema en el Senado, vas a tener problema conmigo. Se quería divorciar, Calpulia le dice, olvídate. Y entonces César, digamos, cae preso de esa pasión por Cleopatra, y Cleopatra después se vuelve a Egipto, dice, mira, yo acá no tengo nada que hacer, y el verdadero amor de Cleopatra no va a ser César, va a ser Marco Antonio, ¿eh? El otro No, romano que llegue después. ¿Cómo? que no es muy amigo de César. No, claro que no. Y por el cual se termina matando. Cleopatra se termina matando por Marco Antonio, no por César. O sea que el amor entre Marco Antonio y Cleopatra viene más de la mano de las películas que de la realidad, digamos, ¿no? Y César tuvo que bancarse esta situación y listo. Ah, picante. Picante Eh, e una historia compleja, digamos, como era cuando se mezclaba política con expansión, territorios a incorporar, nuevos ciudadanos y amor, y en el medio, digamos, una historia de amor que uno trata de sostener desde el poder, digamos, ¿no? mira qué Tema. interesante. Y esto es cierto, ¿no? Generalmente estas cosas no las aprendes, no te cuentan todas estos chanchullos que se producen dentro de la etapa histórica. Ahora, hay ciertas libertades en el mundo romano, hablamos del divorcio, hablaste vos también de la posibilidad de tener varias relaciones, no tan monogámico, pero esto lo vemos ahora y verdaderamente no termina siendo así de ninguna manera. Hay un periodo que es muy interesante, que es la Edad Media. Hay que ver que en 1215
cuando aparece la orden de confesarse. La confesión va a generar una situación bastante interesante, porque lo que va a obligar a partir de ese año, de 1215, es que tanto hombres como varones una vez al año se tenían que confesar. Sí, Y claro. en un mundo fuertemente no teocrático, perdón, una cosmovisión teológica, lo que tenía que suceder era esta idea de que la confesión por la salvación del alma va a ser bastante importante. Vamos a tener una época histórica que en su promedio la expectativa de vida va a tener 30 años, las mujeres van a tener un proceso verdaderamente desastroso, va a ser un agente central de violaciones, de Sí. esclavitud, la mujer va a estar en la casa. Vos ponete a pensar que el promedio de casamiento de una mujer era de 14, 15 años en la alta Edad Sí, claro. Media. Fíjate, voy Porque a tener... en la Edad Media Sí, te se escucho. retrocede, ¿no es cierto? César murió de 54 años, ¿ok? Y Cleopatra era una joven de 20 y pico. Ah, en Bueno, fin. bueno, Y, y después se retrocede mucho en la expectativa de vida, porque la Edad Media es un gran retroceso de todo punto de vista, ¿no es cierto? Entonces, esto que vos decís bueno, empieza a ser cada vez más importante, la expectativa de vida, los vínculos sociales, la importancia de la fe, de la religiosidad. el placer pasa a ser un pecado, pasa a ser pecado. Entonces Claro. empieza a prohibir absolutamente todo lo que en Roma estaba relativamente permitido. La homosexualidad era un crimen, te llevabas a la horca. Para el año 1700 los adulterios explotan por los aires, pero también la mujer empieza a salir de todo esto también, y son fundamentalmente en los sectores más altos, donde no hay tanta esa imposición del machismo, donde la mujer también entra dentro de la situación de adulterio, ¿no? Y ahí es donde tenemos varios personajes que son muy interesantes, que va a ser hasta la Revolución Francesa. Por ejemplo, Luis XIV va a ser uno de los personajes más emblemáticos, donde hacía absolutamente de todo, ¿no? Se favorecían, no se favorecían, se permitían orgías, se permitían fiestas sexuales por todos lados, no existía hasta que llega esa Revolución Francesa en 1789 que va a romper todo esto. Justamente tengo acá una colección que se llama Historias de Amor de la Historia de Francia, donde hoy estaba leyendo, tratando de seleccionar algunas otras cuestiones, justamente estas libertades que Luis XIV, Luis XV van imponiendo en la corte, ¿no es cierto? Una vida muy licenciosa y una disposición real incluso de los cuerpos de los cortesanos, de todos aquellos que vivían con él. Se cortó, se nos fue Piquín. ¿Se fue Piquín? Está bien, está. Yo no te escucho nada. Escuché... Me dijiste, Quedaste frisé. no. Vos también, ¿hasta dónde llegaste? No, ahí listo, seguí. No, bueno, y vamos por el tiempo, porque son y media, ya estuvimos Sí, media hora dale, hablando y no dale, hablamos de dale. nada. El siglo, bueno, Otra siglo break. XVIII, Poné otra siglo break. XIX, vamos al siglo XIX, que el siglo XIX me parece que es muy Dale, interesante. Yo te me escuché que vos encanta. hablaste recién del encorsetado, ¿no? Ese encorsetado que se va a trasladar a ese cuerpo culto, fundamentalmente de la mujer, ¿eh? Porque la mujer acá va a ser fuertemente pecadora, va a estar ahí a centímetros de caer en esas garras del diablo. Y vos fijate que es lo que tenemos nosotros los historiadores, que son los registros, y son muy importantes, son muchos diarios íntimos que tenemos. Y cuando los Exacto. trabajadores se van a meter en estos diarios íntimos, no encuentran registro de sexualidad, sino es hasta 1860. ¿No? Una época donde el beso está prohibido, donde adentro lo único que se tiene que vestir es con camisón, la oscuridad es central en todo esto. Y vos tenés que pensar que las situaciones de poder, donde hay determinados vínculos que contraer, están normadas por estos matrimonios que tienen que estar arreglados, Sí, claro. fundamentalmente. A los sectores altos. Los que van a tener un poquitito más de libertad van a ser los sectores más bajos. Y ahí caemos en el segundo personaje, que a lo mejor no es tan rimbombante, tan conocido, pero es muy interesante por lo que tiene en connotación política y también lo que pasa por atrás, porque atrás de toda esta gente, al margen de la cuestión personal, que no vamos a entrar acá en jueces de si están bien o están mal, pero No, te agradezco. personajes que tuvieron un papel muy importante. Y en la discusión que teníamos llegamos a la conclusión de que quisimos analizar un poquito al famoso Francisco Fernando, o también Rey conocido de... como de Austria,
frente a Austria-Hungría, o Franz Ferdinand, como les gusta más llamarlo. ¿Qué pasaba en Austria? Piqui Boque, más o menos, ¿qué pasaba en el mundo del siglo XIX, segunda mitad del siglo XIX? Austria en realidad es Austria-Hungría, el reino austrohúngaro, que es la unión de dos coronas por básicamente enfrentarse y defenderse del gran imperio alemán que está creciendo, es un reino tremendamente conservador. Dentro de lo que es la Europa de la primera mitad del siglo XIX y ya trascendiendo hacia 1850, la corona austrohúngara es de las dos más conservadoras, la rusa, de la cual también discutimos en su momento acerca de las parejas, y la austrohúngara. Y es un imperio donde la nobleza es central, digamos, ¿no es cierto? Y donde el mundo campesino prácticamente cambió muy poco en los últimos 300 o 400 años. Bien, Entonces, ahí aparece un personaje muy fuerte, que es muy fuerte y es muy conservador, que es Francisco José, el papá. el papá, que en realidad, si a mí me decís Francisco José, me voy a algún boliche tropical. Hoy quien toca Francisco José. Pero no, 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 no. no. Francisco José, que había tenido una pareja también bastante complicada, Sí, que sí, había sí. trascendido con... ¿Te acordás cómo se llamaba la pareja del Francisco José? La Perdón, famosa che, emperatriz. llegaron mis hijos, para que los saludo. Hola, chicos. Hola, saludemos. ¿Cómo se llamaba la pareja de ¿De Francisco José? papá? La Sisi. De Francisco, sí, sí. Bueno. Ah, sí, sí, claro. Eh, No, perdón, sí, sí. sí, sí. Sí, Lo que te iba a decir. Francisco José nace en 1863 y es sobrino, Francisco Fernando, perdón, y es sobrino de Francisco José. ujú. ¿Ok? El hermano, vamos a tratar de entender un poquitito esto Sí, porque entiendo. lo llamé a Real para que me explique cómo hacer todo esto, pero no me salió. Francisco José, emperador, ultra Sí. conservador, ¿ok? Ultra conservador. El hermano, Carlos Luis, ¿ok? El Carlos, hermano. sí, sí. Hijo de Francisco José, que se llama Rodolfo o Rudolf, Son todos ¿ok? Habsburgo. Todos Habsburgo. Esa sería, en teoría, la línea sucesoria. El hijo, el hijo de Sí, sí, tal Carlos cual. es Francisco Fernando, que nace en 1863. ¿Vamos hasta ahí? Sí, sí, Exactamente. sí. Vamos hasta ahí. O sea, sería el sobrino del emperador. Exacto. ¿Qué le enseñan a este muchacho? Bueno, le enseñan todo lo que enseñaban a un hijo de esta nobleza de las más conservadoras europeas, dentro de una estructura fuertemente militar. Desde chiquitos iba al entrenamiento militar, él de muy joven ya tiene cargos militares, una educación muy religiosa, pero muy religiosa, y él tenía sus gustos particulares que lo fueron haciendo, que eran viajar, Sí. ir a cazador. El tipo le encantaba cazar. Bueno, era Pero muy hay común. claro, hay una serie de sucesiones, de hechos inesperados, que van a empezar a desencadenarse para que él quede como heredero al trono cuando verdaderamente no tenía ninguna intención. La primera es que en 1889, Rodolfo, su primo, que era el heredero Y al le trono directo. natural, se suicida. También una situación bastante Sí, compleja sospechosa y para la prensa, pero sospechosa. como era de una familia del poder, lo que se termina por hacer en todo esto es bajarlo un poquitito. ¿Quién tendría que ser el heredero natural? Carlos, el hermano de Francisco José. Pero ¿qué hizo el amigo este? Renunció en derecho de su propio hijo. O sea que a los 26 años, Francisco Fernando queda como heredero al trono. ¿Y Al qué trono. sucedía ante esta situación? Lo primero era que te tenías que casar Sí, para claro. seguir manteniendo el linaje. O sea, lo que hablamos recién de estos casamientos que son convenidos, sucedía que había que casarse con alguien de archiduquesa para arriba. En todas estas situaciones que el muchacho le gustaba mucho la ópera, porque es muy emblemático de las castas altas, la ópera, el ballet, La él va ópera de a Viena. Praga, la ópera viene, exactamente, va a Praga y ahí Ujú. observa en un ballet y se enamora de una bailarina, que también tiene ciertas pedigrís, pero es condesa.
no llega a ser ni duquesa ni archiduquesa, que era lo que se terminaba necesitando. ¿Me escuchás, Piqui, o te perdimos? ¿Está? ¿Lo ven a Piqui o a mí? Ahí está, vos. Yo te pierdo y vos me perdés. Nos perdemos, se ve que nos perdemos los dos. Bueno, ¿quién es? ¿Me escuchás ahí, Piqui? Sí, yo te escucho. Bueno, ¿a quién conoce? Se llama Sofía Chotek. Es una condesa 5 años más joven que él, que es dama de compañía de una archiduquesa que Sí, tiene 8 hijas mujeres. ¿Ok? sí. Entonces, ¿qué hacía Francisco Fernando? Como se enamora perdidamente de ella, inmediatamente la ubica y empieza a viajar en las afueras de Viena a esta archiduquesa, porque en teoría se pensaba que alguna de sus hijas iba a ser la pretendiente de nuestro Francisco Fernando. ¿Vamos ahí? ¿Vas entendiendo? Esto es un culebrón. Sí, 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 sí. Ni Alberto Migrel hubiera pensado de esta manera. Mirá lo que te digo. No sé quién es, dale. Está, exactamente. ¿Qué es lo que pasaba? Ellos se empezaron a vivir, se empezaron a ver escondidas, porque ese matrimonio era terriblemente un sacrilegio para la corona austrohúngara, para los Habsburgo. Cuando él va demasiadas veces a visitarla a ella, empieza a generar demasiadas sospechas y entonces, en un descuido, Francisco Fernando olvida el reloj, que es el reloj, no el reloj pulsera, sino que es el reloj que tiene la cadena, y generalmente los relojes vos lo abrías y ponías una La foto. foto. Esta archiduquesa agarra el reloj pensando que iba a encontrarse alguna de sus hijas y ¿qué es lo que hace? Abre y se encuentra una foto de Sofía. Se fue todo al Chotec ahí. Sí. Fue increíble esto. Ok, Se digamos. armó semejante escándalo que lo primero que hacen estos personajes de poder de las afueras de Viena es echarla a Sofía Chotek, llega a los oídos de Francisco José El y emperador. toda la corte se opone a que ellos continúen. Salvo la madrastra de Francisco Fernando, que es la única que apoya a su hijastro junto con sus 3 hijas, María Teresa, se llamaba en ese año. Y entonces generó un descalabro dentro de la corte. ¿Cómo estamos el tiempo? Vamos a tener por un poco, ¿no? Me parece. Generó un descalabro en la corte y lo que él planteaba era que él iba a continuar con ella. Con esa A ver relación. ahí. ¿Me ves? ¿Me escuchás? Yo te escucho mal. Bueno, ¿qué es lo que pasa en este contexto? Ella, Sofía Chotek, quiere seguir con él, Francisco Fernando también quiere seguir con Sofía, pero todos están completamente en contra. Se le planta al emperador y le dice que él va a continuar con toda su historia con Sofía Chotek. ¿Qué le dicen todos? Perfecto, pero no podés hacer absolutamente nada con ella y ni siquiera tenés la oportunidad de casarte. Tuvieron un amorío durante un par de años y la situación se fue poniendo cada vez más dramática y más tensa. Estamos hablando fines del siglo XIX, en una situación política internacional caótica, lo que menos se necesitaba dentro de un imperio que se estaba desintegrando como el austrohúngaro, un escándalo de estas dimensiones. Entonces ahí es donde intervienen las relaciones internacionales. El Kaiser Guillermo II De de Alemania. Prusia, que va a ser Alemania, fundamentalmente, Nicolás II de Rusia y el Papa León XIII interceden ante Francisco José para que les permita el casamiento. Imagínate la vena de Francisco José con la presión internacional, porque el Kaiser le dice, si vos no aceptás este casamiento, esto va a ser un caos. ¿Qué termina sucediendo? En 1900 se casan, pero es un casamiento que se lo conoce como morganático. ¿Qué es esto? Morganático es que se casan entre distintas clases sociales y los hijos eventuales de ellos no pueden asumir la línea sucesoria. Claro. Entonces, uno de los emperadores herederos al trono más importantes se casa prácticamente con una salvaje, porque esa era la visión que tenían de Sofía. ¿Y qué es lo que hacen? Le impiden desde todo punto de vista que sus hijos sean los herederos al trono. Él sigue, Aclaremos, Martín, sí, ¿sabes qué? Que me parece interesante, que la presión internacional tiene mucho que ver con la edad de Francisco José. Era un tipo muy grande que en cualquier momento moría y el imperio austrohúngaro se podía disgregar y además de eso, digamos,
había ahí todo un juego de alianzas e intereses que era muy importante y para los alemanes era central mantener la alianza que tenían con Austria-Hungría, ¿no es cierto? Entonces, presión dice, dale, Francisco, Claro, bancala. exactamente. Igual había 5 años de diferencia. Sofía era 5 años más joven, no era mucho dentro de esto, era condesa, tenía bastantes títulos, pero no alcanzaban para estar a la igualdad. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se casan y no va nadie, se casa solo. Nadie de la familia real va a ver cuál es el casamiento, solamente la madrastra y esas 3 hijas. ¿Qué se le dice? Que es terrible. Se acepta la posibilidad de casamiento monográfico, no lo puede acompañar en ningún evento oficial, no se puede sentar a su lado, no puede ir a las fiestas, a los palcos donde va él, y cuando tiene que ir en alguna comitiva oficial, ella, Sofía, tenía que ir última después de todas las mujeres que no tenían ningún peso político dentro de este imperio. En 1906 se cansa Alfonso XIII, que es el español, el rey español, van en un tren y no pueden ir en el mismo vagón, él se tiene que escapar dentro de todo este concepto. ¿Qué pasa? Siguen así, bueno, tienen 3 hijos dentro de todo, en todo este periodo, y Fernando tiene una concepción un poquitito más reformista. Tenía en objeto el conflicto que estaba suscitándose en la actual Serbia, Bosnia-Herzegovina, que Bosnia-Herzegovina había sido anexada en 1908 por el Imperio Austrohúngaro, y esto generaba mucha tensión y mucha rispidez con los serbios, que consideraban que Bosnia-Herzegovina era propia de ellos. Entonces, ¿qué es lo que termina por suceder? Francisco Fernando ve la posibilidad en los viajes de llevarla a ella. Era un tipo recontra coqueto. ¿Entendés? O sea, mantenía una coquetería, pero maravilloso. Va a Rumania, van a Berlín, ahí donde el emperador los recibe en un salón y les hace un baile gigantesco, rompen el protocolo, por primera vez les permiten estar juntos. Francisco Fernando va a estar íntimamente agradecido al Kaiser durante muchísimo tiempo, y justo en 1914 le preparan un viaje para ir a Sarajevo, capital de Bosnia en Herzegovina. A los amigos serbios esto no les gustó absolutamente nada, y los servicios de inteligencia decían, no es momento para ir a Sarajevo, la situación está bastante caldeada, y él decide ir igual por 2 motivos. Primero, para demostrar el poder que tenía y de acercamiento, y fundamentalmente para romper con toda esta situación de que ella lo pudiera acompañar. Quedan 15 minutos, Piqui, no sé cómo vamos a hacer. Bueno, ¿qué es lo que pasa? En este caso triunfó el amor. Bueno, sí, 23 de junio caen con Sofía, que ella decide acompañarlo porque tiene tuberculosis. Bueno, hagamos una cosa, probemos algo nuevo. Cortamos y seguimos. ¿Te parece? Sí. Terminamos bien la historia y lo seguimos. El que quiera quedarse, no sé qué les parece. Si votan que sí, les contamos todas las historias. Ven algo, vuelan los corazones, explotan las estrellas, el celular acá me está llenando de corazoncito. Me voy a dormir yo, ese es el problema. Ya tengo la cama, me tiro. No importa, mañana no hay nada que hacer. Lo habían retratado al tipo con el uniforme de emperador. Sí. ¿Entendés? Con el uniforme de emperador. Y él sale a Bosnia-Herzegovina, fundamentalmente a Sarajevo, y tiene mucha mala suerte. ¿Cuándo cae? 23 de junio. Ella decide acompañarlo porque dice, encima este tuvo tuberculosis y lo tengo que cuidar. Él no quería, sabían que había una posibilidad de atentado. ¿Qué hizo él? Nada. Llega a las afueras de Sarajevo, milico, hace maniobras militares, se muestra con su mujer por primera vez porque estaba afuera, y eso le permite a él demostrar eso que le encantaba. Era un tipo muy coqueto, y el 28 de junio él tenía que inaugurar el Museo Nacional de Sarajevo. Fecha muy mala para los serbios. ¿Por qué? Porque esa justo era la fecha que en el siglo XIV, creo, habían tenido la famosa batalla de Kosovo, que los habían hecho pelota a los tipos, y ahí estaba rosqueando una asociación nacionalista que se llamaba Mano Negra, que eran militares serbios, y que financiaron a un grupo de intelectuales que se llama la joven Serbia. Ahí pusieron siete jóvenes para ir a atentarlo. Eran en su mayoría anarquistas, ¿no? Exacto. Fundamentalmente. Y él cae en una ciudad donde hay pocos policías. Iba en un auto, y mira qué interesante, era terriblemente coqueto.
el En tipo. un, en ¿Y un qué hace? coche. Iba en un Perdón, coche, en un coche, baja la capota, pero él se hizo coser porque decía que la gente lo tenía que saludar y el viento le iba a mover todo lo que era su traje espacial. ¿Viste? Los tipos tenían esas cosas que parecían que bajaban de un ovni. Entonces él pide bajar esa capota y está el primer atentado, porque hay dos atentados. Un joven bosnio, Exacto. ¡pum! De joven Bosnia, perdón, le tira un bombazo, le erra, porque se ve que son intelectuales, pero no son sicarios. Y la bomba de clavos, que era una bomba casera, hogareña, que es la misma que mata a Ramón Falcón acá cerquita, en 1911, ¿qué hace esa bomba de clavos? Deja herido un montón de gente. El tipo se pone de la peluca. ¿Te fuiste, Piqui? Se fue Piqui. Está mal. ¿Estoy yo? ¿Se ve? Bueno, el tipo se pone de la peluca. ¿Estás ahí, Piqui? Sí, estoy acá, estoy acá. Ah, bueno, ¿qué es lo que pasa? El tipo se pone la peluca y tenía que ir al ayuntamiento. Sí. Cuando va al ayuntamiento, estaba esperando al alcalde que no se había enterado de nada. No, no tenemos WhatsApp, no tenemos radio, no hay nada. El tipo se entera en el momento que había sido el atentado. Entonces, cuando quiere hablar de las buenas relaciones, se le mete Francisco Fernando, lo caga a pedo, le dice, ni por casualidad, esto es un desastre, vengo acá en son de amigo y me terminan reventando de un bombazo. A la mierda, ¿qué dice? Ahora me voy. ¿Y a dónde vas? Le dicen, ahora no voy nada a inaugurar el Museo Nacional. Y me voy a ver a los heridos en el hospital que intentaron salvarme, bla, 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 bla. ¿Me seguí, Piqui? Sí, sigo perfecto. Ya sé lo que Bueno, pasa. ¿qué es lo que termina pasando por ahí? Resulta que el chofer no sabía que había que Exactamente. cambiar el recorrido, tenía que ir por la avenida Apple, que es la que costea el río, y el Mi tipo viejo, dobla como para ir para el exactamente. Museo Nacional. O sea, y ahí estaba un niño de Un 19 joven. años, anarquista, serbio también, que se había ido cuando había fracasado el primer atentado, pero había decidido ir a comprar dos croissants. Y cuando termina de comprar los croissants, ve que está la comitiva, que ¿Y el qué chofer pasa? se da cuenta que se equivocó, frena y no puede poner marcha atrás porque hay un carruaje de 30 autos para atrás. Y ahí lo ve y dice, ¡epa! Esta. Me gané el 15, me gané el 15. Saca el fierro, era muy mal tirador, muy malo tirador, era el tipo, ¿y qué es lo que hace? Y tira dos tiros de muy cerca. ¿Eso qué le permite? Le permite tener una puntería relativamente buena, le pegan la yugular a él Exacto. y a ella le dan el abdomen. Y ahí los dos Exacto. empiezan y acá viene la historia de amor, cómo termina cerrando. Él le dice a ella, querida, no te mueras, vive para nuestros hijos, ella las queda al toque en menos de 10 minutos, y él muere desangrado en una hemorragia porque no le pueden desabrochar el traje que lo habían cosido para que él esté perfecto. De hecho, Era visionario. se puede ver en YouTube, no el atentado, por supuesto, pero sí hay fotos, hay filmación de ese día y hay fotos del uniforme con todo ensangrentado, ¿no es cierto? Una vez que él ya fue enterrado, le sacan la ropa y hay fotos tanto de la ropa de ella como del uniforme de él. Y mirá que Una historia un atentado que nadie en el fondo iba a prever lo que terminaba significando, y una representación político-diplomática de muy baja escala, ¿no es cierto? Todo se podía haber evitado en este caso, absolutamente fue todo, la una visión del atentado, todo se podría haber evitado. mirá qué previsor el tipo, ahí para cerrar la historia, para que cierre bastante como un moño. Él sabía que no podían compartir la cripta imperial. Entonces, ¿qué es lo que hizo? En el Palacio de Artensen, que estaba en las afueras, hizo construir el sepulcro para que estén los dos. Para que Pero lo ¿qué pongan pasó? juntos. Para que los pongan justo. Pero los conserva, viste cómo son, ¿no? Cuando los tuvieron que poner en el sepulcro, a él lo pusieron más arriba que a ella y ella quedó más abajo. Picante. Se la dejo pensando. Tremendo. Y le dijo, no te mueras, cuida a mis hijos, a nuestros hijos. Así que bueno, así fue. Claro, con el tiro al yugular no se salva a nadie, obviamente. Ahorita que me diga No, no, sabe esto, ¿no? claramente. Pero voy a haber parado un poco la hemorragia. La hemorragia. Eh, cortamos ahora y arrancamos, así entramos en otra historia, ¿te parece? ¿Decís? Bueno, dale, sí, porque la transmisión está medio que se nos corta, ¿no?
Dale, vamos y ¿Intentamos venimos. en 5? No, ya, cortamos y venimos. Dale, Sí, vamos. dale. Adiós.